El día de hoy vamos a trabajar un tema de comprensión de lectura. La semana pasada trabajamos los niveles de la comprensión, también era un tema de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a continuar con la comprensión de lectura y vamos a trabajar una clasificación de los textos. Una clasificación que va a dividir a los textos según su intención o según su discurso. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar la clasificación de los textos por su discurso o intención. Muy bien. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes, está contenido en un tema más amplio. A este tema más amplio se le conoce como clasificación de los textos, se le conoce como tipos de textos o tipología textual. Muy bien. Yo te había mencionado en clases anteriores de que los textos se pueden dividir, se pueden clasificar de muchas maneras, jóvenes. En razonamiento verbal vamos a ver tradicionalmente tres clasificaciones. La clasificación de los textos por su estructura, ¿no? La clasificación de los textos por su contenido y la clasificación que vamos a ver el día de hoy. La clasificación de los textos por su intención o discurso. Muy bien. En los últimos años se está viendo también recurrentemente en razonamiento verbal una cuarta clasificación. ¿Cuál es esta clasificación? La clasificación de los textos por su continuidad. Según su continuidad, vamos a tener los textos continuos, ¿no? Los textos discontinuos y los textos mixtos. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar la clasificación de los textos por su discurso o por su intención, que así también se le conoce. Muy bien, voy a compartirte a continuación las diapositivas que vamos a emplear para desarrollar el tema correspondiente. Dame unos segundos. Aquí está. Perfecto. A ver, unos segundos. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Dame unos segundos para acomodar aquí el chat, la cámara. Muy bien, joven. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar eh, la clasificación de los textos según su discurso o intención. Muy bien. A manera de introducción al tema, jóvenes, vamos a desarrollar o vamos a responder la siguiente pregunta. Jóvenes, ¿alguno de ustedes reconoce estos programas? ¿Alguna vez han visto alguno de estos programas o por lo menos
saben que existe, pónganlo aquí en el chat o díganlo por el micro. ¿Sí? Tenemos, son series, ¿no? Tenemos Dark en un lado y la otra serie que en castellano se llama El precio de la historia. El precio de la historia. ¿Saben ustedes cuáles son los temas que se desarrollan en cada caso? ¿Saben cuáles son los temas que se desarrollan en ambas series? A ver. Dark, no sabe Jara, precio de la historia de una casa de empeño. Claro, por lo menos uno, eh, por lo menos por cultura general, si no lo ha seguido, saben más o menos de qué trata, ¿no? Por ejemplo, la serie Dark es una serie de sobre hechos sobrenaturales, ¿no? Muy bien, aquí Toledo dice sobre el fin de los tiempos, es posapocalíptico, muy bien. En el precio de la historia, me dicen por aquí, gente trae cosas antiguas para cambiarlo por dinero, mientras más cuidado, más dinero. Muy bien. Claro, aquí nos damos cuenta entonces que Dark es una serie de ficción de, de hechos sobrenaturales, ¿no? En cambio, el precio de la historia es más como un documental, ¿no? Trata sobre una casa de empeños. Muy bien. Evidentemente, son bastante diferentes estas dos series. Ahora, pero tienen algunos elementos en común, ¿no? Son series, ¿no? Están seriadas. Se desarrollan en capítulos. Hay personajes. Hay una idea conductora, etcétera. Tienen algunos elementos en común, pero son más notorios los desencuentros entre estas dos series, las diferencias entre estas dos series. ¿Por qué estamos viendo estas dos series como introducción al tema del día de hoy? Por lo siguiente. Así como hemos reconocido algunos elementos que coinciden, nos hemos dado cuenta también de que hay más elementos que los diferencian a estas dos series. Algo equivalente va a suceder con los textos. Vamos a tener textos que van a tener muchas más diferencias entre ellos, que similitudes. A los textos que son similares se les van a agrupar en una clasificación determinada y los textos que son diferentes, ¿no? Van a ser separados. Entonces, jovencitos, el día de hoy vamos a ver un tipo de clasificación de los textos que se llama clasificación de los textos por su discurso o intención. Muy bien. Como te mencioné hace un momento, la clasificación de los textos por su discurso es un tipo de clasificación, ¿no? De los muchos que existen en cuanto a los textos. Te mencioné hace un momento que en razonamiento verbal vemos tradicionalmente tres tipos de clasificación. En primer lugar, la clasificación de los textos por su estructura, que va a dividir a los textos
de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Si la idea principal se encuentra al inicio del texto, va a ser un texto analizante, ¿te acuerdas? Si la idea principal está al final, va a ser un texto sintetizante. Si la idea principal está en medio, se le va a llamar texto central. Si la idea principal está tanto al inicio como al final, se le va a llamar texto encuadrado. Y si tenemos un texto que no tiene una idea principal, es decir, si tenemos un texto en el cual todas las ideas tienen el mismo nivel de importancia, a este tipo de texto se le llama texto paralelo. Muy bien. Eso en cuanto a la clasificación de los textos por su estructura. La segunda clasificación de los textos los divide solamente en dos tipos: los textos humanísticos y los textos científicos. Los humanísticos y los científicos. La tercera clasificación de los textos es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La clasificación de los textos por su intención o por su discurso. Esta clasificación de los textos va a dividirlos en los siguientes tipos: textos narrativos, textos descriptivos, textos instructivos, textos dialogales, textos expositivos y textos argumentativos. Vamos a encontrar 6 tipos. Vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a resolver ejercicios sobre estos tipos de textos. ¿Está bien? Muy bien, jovencito, señorita. El primer tipo de texto según su discurso. Vamos a tener al texto narrativo. Jóvenes, los textos narrativos van a ser aquellos textos en los cuales se nos va a contar una historia. Esta historia puede ser real o inventada. Repito, los textos narrativos van a ser aquellos textos en los cuales se nos cuente, se nos narre alguna historia. Esta historia puede ser verdadera o puede ser ficticia. Ejemplos de textos narrativos jóvenes son las novelas, los cuentos, los poemarios, las fábulas, etc. La literatura está contenida en los textos narrativos. Ejemplos de textos narrativos son también las crónicas periodísticas, ¿no? En las crónicas periodísticas se nos cuentan historias. Estas historias se distinguen de la literatura porque son historias que han sucedido en la realidad. Entonces, los textos narrativos van a ser aquellos que nos van a contar historias. Estas historias pueden ser reales o pueden ser ficticias. Muy bien, jovencitos. Ahora, por ejemplo, si yo tomo una novela como Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, será ejemplo de texto narrativo. Si yo cojo un cuento, como puede ser uno de los muchos de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, Silvio en el Rosedal, será ejemplo de texto narrativo. Muy bien. Aquí en esta diapositiva tenemos un fragmento de la novela del escritor argentino
argentino Ernesto Sábato, ¿ya? Que se llama El Túnel, que es una novela pequeña, tiene 100 páginas o tal vez un poquito más, y que es muy buena. Si ustedes pueden conseguirse esta novelita pequeña, les va a gustar, y es buena literatura además. Muy bien. El tema, ahí está muy bien, Jara lo ha leído la novela, perfecto. La historia de la novela es que el protagonista, que es un pintor, ¿no? Mata a su pareja, que se llama María Iribar. Y la novela trata de que el asesino cuenta por qué ha matado a su pareja, ¿no? De eso trata. Justamente aquí está la primera parte de la novela. Así comienza la novela. Vamos a leer. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel, es el pintor. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan pues que publico por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de texto narrativo. Se nos está contando una historia. Muy bien, facilito, facilito. Perfecto. A ver, vamos a continuar. El siguiente tipo de texto, según su discurso o intención, es el llamado texto descriptivo. Jóvenes, como su nombre lo indica, el texto descriptivo va a señalar algunas características o algunos rasgos, es decir, va a describir ya sea a un objeto, a un animal, a una persona, a una ciudad, a una zona geográfica, etcétera. Los textos descriptivos entonces van a señalar características, van a describir distintos tipos de seres. Decimos entonces, el propósito del autor es presentar las propiedades físicas o espaciales de objetos o las características de personas. De esta manera, el lector se forma una imagen clara de aquello que es caracterizado por el autor. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, muchachos, de un texto descriptivo. En este caso, se está describiendo una ciudad. ¿Ya? El autor es Berman Marshall
El libro se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Muy bien, dice lo siguiente. Como Ámsterdam y Venecia, la ciudad de San Petersburgo fue levantada sobre una red de islas y canales, situándose los edificios oficiales a lo largo del litoral. Su plano era geométrico y rectilíneo, habitual en el urbanismo occidental desde el Renacimiento, pero sin precedentes en Rusia, cuyas ciudades eran aglomeraciones desorganizadas de calles medievales, serpenteantes y retorcidas. El corrector de libros oficial escribió un poema que expresaba su asombro ante el nuevo orden. Ha aparecido la geometría, la topografía lo abarca todo. Nada en la tierra escape a la medición. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un ejemplo de texto descriptivo. Se nos está describiendo, ¿no?, una ciudad, la ciudad de San Petersburgo. Muy bien, jovencitos. A ver, un momentito. A ver, continuamos. El siguiente tipo de textos que vamos a conocer el día de hoy son los llamados textos dialogales. Los textos dialogales. Los textos dialogales, jóvenes, van a reproducir la conversación que mantienen entre sí dos o más hablantes, dos o más interlocutores. Los textos dialogales, jóvenes, señoritas, eh, van a reproducir o van a imitar la conversación que van a tener eh, algunos interlocutores. Pueden ser obras de ficción, ¿no? Por ejemplo, en las partes de los guiones de cine o de serie o de televisión en la que se muestran la conversación de los personajes. Un ejemplo de texto dialogal también podría ser fragmentos de las obras de teatro, ¿no?, donde los personajes conversan. Otro ejemplo de texto dialogal, los fragmentos de las novelas modernas donde salen las conversaciones entre los personajes. Otro ejemplo de texto dialogal son las entrevistas periodísticas, ¿no? En las entrevistas periodísticas también tenemos textos dialogales. Muy bien, aquí en esta diapositiva tenemos como ejemplo de texto dialogal un fragmento de la obra El hombre del labio retorcido de Arthur Conan Doyle. Muy bien, vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta que hay interlocutores que están teniendo una conversación. Muy bien, a ver, vamos a leerlo. Perdonen que venga tan tarde, empezó a decir, y entonces, perdiendo de repente el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro. Ay, tengo un problema tan grande, sollozó. Necesito tanto que alguien me ayude. Pero si es Kate Whitney, dijo mi esposa alzándole el velo. ¿Qué susto me has dado, Kate?
Cuando entraste no tenía ni idea de quién eras. No sabía qué hacer. Así me vine derecho a verte. Lo mismo de siempre. Las personas en dificultades acudían a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro. Has sido muy amable viniendo. Ahora tómate un poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama? Oh, no, no. Necesito también el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. No ha vuelto a casa en 2 días. Estoy tan preocupada por él. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de texto dialogal. Tenemos a dos personas que están conversando. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a continuar. Antes de ver los textos expositivos, voy a mencionar un cuarto tipo que todavía no hemos mencionado, que es los textos instructivos. Los textos instructivos. A ver, jovencitos, los textos instructivos son aquellos, como su nombre lo indica, que van a señalar una sucesión de pasos que se tienen que hacer para desarrollar correctamente alguna actividad. El texto instructivo, entonces, va a proporcionar un procedimiento, va a proporcionar los pasos que se tienen que seguir para desarrollar alguna actividad. A ese tipo de textos se le llama texto instructivo. El ejemplo típico de lo que es un texto instructivo es una receta, ¿no? Una receta para preparar un plato típico, por ejemplo. En las recetas tenemos los pasos que tenemos que seguir para hacerlo correctamente. Tenemos unas instrucciones que debemos cumplir para hacerlo correctamente. Muy bien. Perfecto. Otro ejemplo de texto instructivo son los tutoriales en YouTube, ¿no? Cuando tú ves en YouTube tutoriales, hay tutoriales prácticamente para todo. A esos tutoriales son ejemplos de textos instructivos. Cuando tú te compras tu cubo Rubik, ¿no? Que llamamos cubo mágico. Jovencitos, ¿alguno de ustedes sabe armar el cubo Rubik? ¿Saben armarlo alguno de ustedes? Sí, muy bien. La señorita Ramos sabe armar el cubo. Perfecto. Jóvenes, ¿qué se tiene que hacer para armar el cubo? Imagínate que tú no sabías hacerlo. ¿Cómo has aprendido? ¿Qué es lo que has tenido que hacer para armarlo? ¿Te has guiado por algo? ¿Cómo has hecho para aprender? Videos y videos, me dice Ramos. Es decir, has visto tutoriales. Muy bien. Cuando uno quiere armar un cubo Rubik, por ejemplo, se le dice de una forma, uno tiene que seguir qué cosa. ¿Cómo se le dice? Tienes que seguir qué cosa. ¿Te acuerdas? Claro, lo que tienes que seguir, jóvenes, es un procedimiento, ¿no? Tienes que seguir una secuencia de pasos para hacerlo correctamente. Muy bien, claro. Cuando tú compras tu cubo Rubik, te dan una hojita o un folleto donde tienes el procedimiento. Se les dice algoritmos.
algoritmos, ¿te acuerdas? Tienes que seguir unos algoritmos, no logaritmos, algoritmos, algoritmos, claro. ¿Qué cosa es un algoritmo? Un algoritmo no es otra cosa que un procedimiento. Tienes que seguir un procedimiento. Muy bien. Esa hojita que te dan cuando compras tu cubo Rubik es un ejemplo de texto instructivo, porque ahí tenemos los pasos que tenemos que seguir para armarlo correctamente. Muy bien. A ver, continuamos. Ahora sí. Ya hemos visto los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos dialogales, los textos instructivos y vamos a ver a continuación los textos expositivos. Perfecto. A ver, jovencitos, los textos expositivos van a tener la intención, van a tener la finalidad de mostrarte objetivamente un tema determinado. El texto expositivo te va a presentar algún tema con un lenguaje objetivo, con un lenguaje neutro. Muy bien, te va a exponer un tema. Decimos entonces, el texto expositivo cuya intención comunicativa es explicar de manera objetiva un tema determinado sin reflejar sentimientos u opiniones del autor. Jovencitos, el texto expositivo va a mostrarte un tema determinado, pero siempre con objetividad. El texto expositivo no va a intentar convencerte sobre algún asunto, no. Solamente te va a presentar un tema con un lenguaje neutro, con un lenguaje que va a atender, que va a buscar la objetividad. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo. Está hablando de la calidad de aire. Dice lo siguiente. Los resultados actuales de la calidad de aire en Lima 2020 demuestran una mejora del 63.8% de los últimos 12 años, según las mediciones realizadas por la Dirección General de la Salud y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAM, quienes se encargan de monitorear el sistema del aire de los diferentes puntos de la ciudad. CENAMI 2020. Además, se sabe que las partículas contaminantes que perjudican al aire han disminuido en un 28.53 microgramos por metro cúbico en el 2018, a diferencia del 2006 que obtuvo 77.54. Esto se logró debido al empleo de combustibles más limpios, la reforma del parque automotor y a la creación de sistemas de transporte público y transporte eléctrico, CIAR 2019. Como nos damos cuenta, aquí tenemos un texto de carácter informativo en el cual se nos está presentando un tema, ¿no? Se nos está presentando los resultados actuales de la calidad de aire en Lima y te das cuenta que el lenguaje que se utiliza tiende a la objetividad, es un lenguaje neutral
Este texto no tiene la intención de convencerte sobre ningún asunto, sino te presenta objetivamente algún asunto. Muy bien. A este tipo de textos se les llama textos expositivos. Perfecto. Muy bien. El último tipo de texto que vamos a ver el día de hoy, según su discurso o intención, son los llamados textos argumentativos. Los textos argumentativos, jóvenes. Muchachos, señoritas, en los exámenes de admisión de San Marcos, por ejemplo, y en la mayoría de las universidades, los textos que te van a presentar siempre o casi siempre son de dos tipos. Los textos argumentativos y los textos expositivos. Los textos argumentativos y los textos expositivos. Entre estos dos textos, expositivos y argumentativos, los más usuales van a ser los textos argumentativos. Es por eso que este tema de los textos argumentativos, más adelante lo vamos a desarrollar más profundamente. Porque dentro de los textos argumentativos jóvenes vamos a tener muchos temas. El día de hoy vamos a ver la parte introductoria. Dentro de los textos argumentativos jóvenes tenemos temas como los textos contrapuestos, tenemos premisas y conclusiones lógicas, los tonos textuales, la intención textual, las falacias, las paradojas, estructura de los textos análogos, etc. Tenemos varios puntos dentro de los textos argumentativos. El día de hoy vamos a ver la parte introductoria. Muy bien. ¿Qué son los textos argumentativos? Jovencitos, los textos argumentativos van a ser aquellos textos que van a tener la intención, van a tener el propósito de convencer al lector mediante pruebas, mediante argumentos, mediante razones, sobre algún asunto determinado. Repito, los textos argumentativos van a ser aquellos textos que van a tener la finalidad, van a tener el objetivo de convencer al lector mediante pruebas, mediante demostraciones, mediante argumentos sobre algún asunto determinado. Esos son los textos argumentativos. Decimos entonces, el objetivo del autor es persuadir al lector sobre la pertinencia o veracidad de su punto de vista mediante la presentación de argumentos o razones a su favor. Jóvenes, cuando uno lee un texto argumentativo, no queda indiferente. Cuando uno lee un texto argumentativo, va a tomar una postura. Esto a ti te ha sucedido muchas veces. Cuando uno lee un texto argumentativo pueden suceder tres cosas en el lector. En primer lugar, que el lector coincida o se deje persuadir por lo que sostiene el autor en el texto. Entonces, tú lees el texto y dices, claro, sí, estoy de acuerdo en todo lo que dice el autor. Me parece que sus argumentos son sólidos.
Correcto. Eso puede suceder en un caso. El lector se va a dejar persuadir, se va a dejar convencer por lo que dice el autor de un texto. En un segundo caso, jóvenes, lo que puede suceder cuando un lector se enfrenta con un texto argumentativo es que no se va a dejar convencer en nada. Tú terminas de leer tu texto argumentativo y dices, parece que el autor está equivocado. Sus argumentos me parecen frágiles. Y puedes incluso cuestionar, criticar lo que sostiene el autor en el texto. Es decir, el autor no te ha convencido en nada de lo que ha dicho. Puede suceder ese caso. O puede suceder un tercer caso también, que el lector esté de acuerdo con algunos puntos que sostiene el autor, pero no con todos. Es decir, el lector va a estar de acuerdo solamente con algunos aspectos de lo que ha dicho el autor, pero no en todo. Muy bien, jovencitos. Aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de lo que es un texto argumentativo. Vamos a leerlo a continuación. Dice lo siguiente. Los dinosaurios fueron animales tan estrechamente adaptados a su medio que no pudieron soportar los cambios climáticos y ecológicos que sobrevinieron, ya que durante el Jurásico el clima era cálido y húmedo, pero en el Cretácico la situación cambió. Esta alteración climática trajo un cambio en la vegetación y en la fauna, de forma que al alterarse el medio, los dinosaurios fueron incapaces de adaptarse y poco a poco fueron desapareciendo. Muy bien. Aquí el autor tiene una postura, ¿no? El autor nos intenta persuadir, nos intenta convencer de que los dinosaurios se extinguieron porque hubo una alteración climática global, ¿correcto? Nos dice el texto, por ejemplo, que el clima era cálido y húmedo, pero en el Cretácico la situación cambió. Esta alteración trajo un cambio en la vegetación y en la fauna, de forma que al alterarse el medio, los dinosaurios fueron incapaces de adaptarse y poco a poco fueron desapareciendo. Muy bien, entonces tú lees y dices, sí, ¿no? Es cierto, por esa razón se han extinguido los dinosaurios. Hubo un cambio climático global y eso a la larga los destruyó, los extinguió. Pero otro de ustedes puede leer este texto y decir, pero a mí mi profesor me ha enseñado de que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito, ¿no? Lo que me está diciendo el autor de este texto me parece que es mentira, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Los textos argumentativos, jovencitos, entonces van a tener la finalidad de convencernos sobre algún asunto determinado, presentando pruebas, presentando argumentos. Muy bien, algunas veces puede conseguir su objetivo, puede persuadir al lector, pero no siempre va a ser así. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver los elementos principales
en un texto argumentativo. Los elementos principales en un texto argumentativo. Los textos argumentativos jóvenes van a tener dos elementos, siempre. ¿Cuáles son estos elementos? La tesis, llamada también postura o posición, la tesis, este es el primer elemento, y el segundo elemento es el argumento o los argumentos. Todos los textos argumentativos, jovencitos, tienen tesis y tienen argumentos. Tesis y argumentos, no te olvides. Ahora, ¿qué cosa es la tesis? ¿A qué llamamos tesis, muchachos? Muy bien. La tesis, jóvenes, es la afirmación más importante que va a hacer el autor en el texto. Lo que va a sostener principalmente el autor en el texto es la tesis, postura o posición. Y va a dar la casualidad, jovencitos, de que la tesis va a coincidir con la idea principal. Es decir, si tú identificas la idea principal en un texto argumentativo, estás identificando también a la tesis. La tesis y la idea principal van a ser lo mismo. Ahora, no te confundas. En el único tipo de texto según su discurso en el cual a la idea principal se le llama tesis, es el texto argumentativo. No hay ningún otro tipo de texto que va a tener tesis, solamente el texto argumentativo. Muy bien. ¿Cómo haces para reconocer a la tesis? Pues vas a hacer lo mismo que hacías cuando reconocías a la idea principal, ¿no? Vas a preguntarte qué es lo más importante que se dice en el texto o qué es lo más importante que se dice del tema. Bien, así reconoces a la idea principal, así reconoces a la tesis, ya que la tesis y la idea principal es lo mismo. Muy bien, decimos entonces, la tesis, postura o posición es la idea principal de un texto argumentativo y consiste en un compromiso con un tema, en una toma de posición con respecto al mismo o una calificación. Características de la tesis. La tesis debe ser clara y ser formulada como una oración, un enunciado general afirmativo o negativo sobre el tema por abordar. No como un título, aun en el caso de que sea uno muy explícito. Por ejemplo, las corridas de toros o el salvajismo de las corridas de toros. Pueden ser el tema o el título de un texto argumentativo, pero no su tesis. Las corridas de toros son una tradición salvaje, o estoy de acuerdo con el hecho de que se prohíban las corridas de toros. Sí podrían ser la tesis de un texto argumentativo porque ponen de manifiesto la postura del autor. Muy bien, te había mencionado que la tesis y la idea principal son lo mismo, van a coincidir.
Y nosotros ya sabemos que la idea principal es una oración. Es decir, no podemos tener una palabra o una frase como tesis. Siempre tiene que ser una oración. Perfecto. Ahora, jóvenes, el segundo elemento de los textos argumentativos son los argumentos. No existe un texto argumentativo sin argumentos, es imposible. Si no hay argumentos, entonces podría ser cualquier otro tipo de textos que acabamos de ver. Puede ser narrativo, puede ser descriptivo, puede ser expositivo, puede ser dialogal, etc. Pero si no hay argumentos, no le podemos decir texto argumentativo. Es imposible. Debe haber tesis y argumentos. ¿Qué son los argumentos? Jovencitos, los argumentos son las pruebas, las demostraciones, las razones, los fundamentos que van a corroborar, que van a sustentar, que van a sostener a la tesis. Por lo menos un texto argumentativo debe tener un argumento. Generalmente vienen más de un argumento, ¿no? Pero si ya tiene uno, ya podemos decir que es un texto argumentativo. Decimos, los argumentos por su parte son afirmaciones que prueban, demuestran, sustentan la validez de la tesis presentada, es decir, la argumentan. Ellos son finalmente el esqueleto de la arquitectura del texto argumentativo. Características de los argumentos. Un texto puede tener uno o más argumentos que respaldan la tesis. Estos tienen diferente peso en la argumentación, como veremos más adelante. Por ello, es importante hacer una síntesis y un análisis de la información para conocer qué papel juega cada argumento en el texto, pues veremos que casi siempre hay uno que tiene mayor peso. Muy bien, jovencitos. Escúchame lo siguiente. Yo te había mencionado que si ya hay un argumento, se le puede decir texto argumentativo, pero generalmente hay más de un argumento. Lo común, jóvenes, es que haya un argumento principal y luego argumentos secundarios. A este argumento principal se le conoce como argumento central y a los otros, evidentemente, como argumentos secundarios. Eso es lo habitual, lo más común. Pero en algunos casos vamos a tener argumentos que van a tener el mismo nivel de importancia, ¿no? O sea, no va a haber un argumento que pese más que otro. Todos van a tener el mismo nivel de importancia. A estos argumentos se les va a conocer como argumentos equivalentes. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A continuación, voy a decirte un texto pequeño y tú me vas a decir cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. Lo vas a escribir aquí en el chat. Muy bien, facilito, ¿ya? El texto es el siguiente. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 copas del mundo. Y además, es el único que ha anotado más de 1200 goles. Repito,
Nada más, texto cortito. Pelé es el jugador de fútbol. Repito, disculpa. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 Copas del Mundo y además es el único que ha anotado más de 1.200 goles. Pregunta, jóvenes, ¿cuál es la tesis de este texto? ¿Cuál es la idea principal? Ponlo aquí en el chat. Pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? ¿Cuál será la respuesta? ¿O qué es lo más importante que se dice del tema? El tema Pelé. Entonces te pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice de Pelé? ¿Ya te has dado cuenta? Ponlo aquí en el chat. ¿Todavía? A ver, la idea principal o la tesis es Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es la idea principal. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿No? Esa es la idea principal. ¿Cómo la he encontrado? Preguntándome qué es lo más importante que se dice en el texto. Muy bien, ya tenemos la tesis. Ahora, jovencito, señorita, ¿cómo haces para reconocer a el argumento o a los argumentos? Vas a hacer lo siguiente. Vas a preguntar el por qué a la tesis. Pregunta el por qué a la tesis. Imagínate, ¿no? Que tú estás hablando con esta persona. No, imagínate que es tu amigo el que te dice. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Entonces tú lo miras y le dices, ¿por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿Qué estás haciendo? Estás preguntando por sus argumentos. Entonces, para hallar los argumentos, preguntas el por qué a la tesis. ¿Por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿Cuál es la respuesta? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? De lo que te he dicho. ¿Cuál es el argumento de lo que he dicho? ¿Cuál es el argumento, jovencito? Uno de los argumentos, muy bien, Cruz, es que tiene más de 1.200 goles. Pero habían dos argumentos, había otro más. ¿Te acuerdas cuál era el otro? Ganó 3 mundiales. Muy bien, ganó 3 mundiales. Perfecto, perfecto. Muy bien, joven. Los argumentos son, es el único que ha ganado 3 mundiales y el segundo argumento es que ha anotado más de 1.200 goles. Para saber qué argumento es más importante que el otro, te tienes que fijar en el texto. El texto te va a dar algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, el uso de algunas palabras. En este caso sabemos que tiene más de 1.200 goles, es el argumento secundario, porque en el texto decía lo siguiente, ¿no? Es el único que ganó 3 Copas del Mundo. Además,
¿no? Aquí tenemos el conector además que nos está indicando que lo que continúa es de menor importancia que lo primero que se ha mencionado. Así nos podemos dar cuenta en este caso. Muy bien. Ahora, jovencitos, tú escuchas lo que yo te acabo de decir y tú puedes decir, sí, ¿no? Claro, Pelé es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Pero tú puedes escuchar el argumento y decir, no, a mí me parece que Maradona es el mejor futbolista de todos los tiempos, ¿no? Y puedes decir tus propios argumentos. Y a un tercero que escucha también la conversación puede decir que para él el mejor futbolista de todos los tiempos es Messi, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Se arma un debate, un intercambio de argumentos. ¿Correcto? Jóvenes, eh, los debates son siempre positivos. ¿Hay alguna idea por ahí que sostienen que los debates son malos? No, los debates son siempre positivos. Me refiero a debates de verdad, ¿no? Donde se intercambian ideas, donde se confrontan ideas, donde se confrontan argumentos, no en aquellas discusiones donde se insulta a la otra persona o se ataca a la persona. No, eso no es un debate. ¿Por qué los debates jóvenes son siempre positivos? Porque para poder debatir se tiene que conocer más profundamente el tema en cuestión. Y este enfrentamiento de ideas lo que produce es que la información sobre ese tema sea más extenso o sea más profundo. Entonces, gane quien gane el debate, se amplía, se profundiza el conocimiento sobre el tema en cuestión. Entonces, los debates van a ser siempre positivos. Muy bien. Uno de los temas de los textos argumentativos son justamente los textos contrapuestos, ¿no? Textos que van a tener el mismo tema, pero con tesis y argumentos opuestos o enfrentados, que vamos a ver más adelante. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, jovencitos. Aquí tenemos otro ejemplo sencillo. Tú me vas a ayudar a identificar a la tesis y al argumento en este texto. Facilito. Dice lo siguiente. Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Muy bien, un texto con 2 oraciones nada más. Facilito. ¿Cuál es la tesis en este texto? Es decir, ¿cuál es la idea principal? ¿La primera o la segunda oración? Jovencitos. Pónganlo aquí en el chat. ¿Cuál será? ¿La primera o la segunda oración? La primera me dice Alison. ¿Concuerdan con su compañera, jóvenes? Muy bien, Alison. La primera oración es la tesis. Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. O, dicho de otra manera, los avances científicos benefician a los hombres.
¿no? Siempre como una oración, no te olvides. Los avances científicos benefician a los hombres. Muy bien, entonces, si tú quieres saber cuál es el argumento, ya sabes que tienes que preguntar el por qué a la tesis, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás hablando con un amigo y él te mira y te dice, los avances científicos benefician a los hombres. Entonces, tú le preguntas, ¿por qué los avances científicos benefician a los hombres? ¿No? Y la respuesta será el argumento. Aquí, lógicamente, va a ser el segundo enunciado, la segunda oración, ¿no? Entonces, él te va a responder lo siguiente. En el campo de la medicina, por ejemplo, el día de hoy se tratan con éxito muchas enfermedades que hace pocos años atrás eran incurables. Ese es un argumento de que los avances científicos benefician a los hombres. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Perfecto. Vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo. Me van a ayudar ustedes. Ya hemos visto la parte teórica de la clasificación de los textos por su discurso o por su intención, ¿no? Vamos a desarrollar ahora el siguiente ejemplo. Vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, dame unos segundos para buscar el texto. Perfecto. A ver. Dice lo siguiente el texto. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, fue sin duda uno de los primeros en anticipar desde la extrema lucidez de su ceguera la esencia y la existencia de Internet. Y lo hizo a través de las hermosas metáforas contenidas en algunos de sus más célebres relatos. Como ocurre en el Aleph, un cuento de Borges, en cualquier punto de Internet están virtualmente presentes los puntos del espacio y cualquiera de estos puntos puede ser suma y compendio del mundo y de todas sus circunstancias. Al igual que la biblioteca de Babel, otro cuento, la World Wide Web es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna, de allí que pueda albergar un número infinito de libros. En cuanto al libro de arena, se llama así porque no tiene principio ni fin, lo mismo que la Internet, cuyo número de páginas puede ser infinito y ninguna es la primera ni la última. El jardín de senderos que se bifurcan, que se separan, otro cuento de Borges, por su parte, es la imagen más acabada y sugerente del hipertexto. El propio Borges explica en su relato que este jardín laberíntico en el que los senderos se bifurcan sin cesar es la metáfora de la novela caótica en la que los personajes optan simultáneamente por las diversas alternativas que se les presentan de tal forma que todos los desenlaces son posibles.
y cada uno es el punto de partida de nuevas separaciones. Ahora bien, todo esto que Borges soñó y ahora se ha visto realizado en la red puede convertirse en un asomarse, puede convertirse en una auténtica pesadilla. De hecho, sus cuentos nos previenen también de los peligros que entraña asomarse al interior de estos fenómenos y del enorme precio que hay que pagar por ello, que no es otro que el de la enajenación y la locura. Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman. O sea, loco habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman. Le dice Carlos Argentino a Borges después de que éste ha contemplado el Aleph. Muy bien. A ver, jóvenes señoritas. Aquí tenemos un texto que no es difícil de comprender, más bien es sencillo. En el texto se nos informa que eh, para el autor Jorge Luis Borges, el escritor argentino, fue un visionario, que Jorge Luis Borges intuyó lo que iba a ser la Internet y puso lo que iba a ser la Internet en sus cuentos a través de hermosas metáforas. En el texto nos dice, desde la extrema lucidez de su ceguera, Borges fue capaz de vislumbrar lo que fue o lo que sería la Internet. Muy bien. Y nos menciona algunos cuentos de Borges en los cuales hay metáforas, según el autor, de la Internet. Menciona el Aleph, la biblioteca de Babel, el libro de arena, el jardín de senderos que se bifurcan. Muy bien. Entonces, el autor de este texto nos está intentando persuadir de que Borges vislumbró la Internet y puso este vislumbre en algunos de sus cuentos. Esa es la intención del autor. Muy bien, me vas a ayudar. A ver, te dije que según su contenido, es otra clasificación por si acaso, los textos pueden ser humanísticos o científicos. Solamente se divide según su contenido en dos tipos, los textos humanísticos y los textos científicos. Los textos humanísticos tienen como tema al hombre en sí y los textos científicos, como su nombre lo indica, tiene como tema a la ciencia, a la técnica o a la tecnología. En este caso, jóvenes, por su contenido, el texto es... No es científico. El texto es humanístico. La literatura, ¿no? La crítica o los textos artísticos son considerados como parte de los textos humanísticos. Texto humanístico. Ahora sí, por su discurso, ¿qué tipo de texto es? Es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Narrativo, descriptivo, instructivo, dialogal, expositivo o argumentativo. Allison me dice que es argumentativo. Muy bien. Claro, porque nos está intentando convencer de que Borges, aquí está Borges, vislumbró la Internet, ¿no? Muy bien, mediante argumentos, ¿no? Mediante demostraciones. Perfecto.
A ver acá. Fundamentalmente, el texto trata sobre qué cosa, jovencitos, señoritas. Fundamentalmente, el texto trata sobre ¿cuál será? Grisel me dice la B. ¿Concuerdan con su compañera? El vislumbre de la Internet en las narraciones de Borges, me dice Grisel. ¿Concuerdan con su compañera o puede ser que haya otra respuesta? Muy bien, la B es la respuesta. Muy bien, Grisel. Perfecto, facilito. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con el texto? Esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál de estas oraciones contradice al texto? ¿Cuál será la respuesta aquí? La D, me dice Grisel. García Allison también me dice la D. Muy bien. En el cuento borgiano, los senderos se bifurcan una sola vez. Falso, ¿no? En el texto se nos dice que los senderos se bifurcan, se separan más de una vez, incesantemente, dice, ese es el término preciso que utiliza. O sea, se dividen sin cesar, eternamente. Muy bien, la D. Se infiere del texto que la World Wide Web es como acotado significa limitado. Se infiere del texto que la World Wide Web es como una metáfora del mundo cotidiano, una telaraña de cobertura ilimitada, un laberinto de símbolos complejos, un sueño de un mundo limitado, una mirada que reduce el campo. Se infiere del texto que la World Wide Web es como, muy bien, Alison, una telaraña de cobertura ilimitada. Perfecto. La B es la respuesta. Perfecto, muy bien. Última pregunta.
En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi incomprensible Tsui Peng, opta por todas a la vez. Cabe inferir que el pasaje anterior se halla es un fragmento de uno de los cuentos. ¿De qué cuento, a qué cuento pertenece este fragmento? Eso es lo que te estás preguntando. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Sui Pen, opta por todas a la vez. Cabe inferir que el pasaje anterior se halla en el Aleph, el libro de arena, la biblioteca de Babel, todos los cuentos citados de Borges o el jardín de senderos que se bifurca. La E me dice Grisel. Claro, el jardín de los senderos que se bifurca, ¿no? Este cuento hace referencia a una novela en el cual, eh, como dice aquí en este fragmento, contiene todas las posibilidades de lo que puede suceder. Dice, en todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la de Sui Pen, opta por todas a la vez. El jardín de senderos que se bifurca. Muy bien, jovencitos. Voy a compartirte a continuación el otro material. Voy a dejar de compartirte este. Muy bien, dame unos segundos para compartirte el otro material. A ver, muy bien, jovencitos. Dame unos segunditos. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar el texto contrapuesto. Ahí está. Esto es un ejemplo de texto argumentativo, ¿no? Son dos textos contrapuestos. Textos que tratan el mismo tema, pero con argumentos y tesis opuestos o encontrados. Muy bien, vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. He subrayado, o mejor dicho, he resaltado algunas palabras por esas palabras, porque nos van a hacer preguntas sobre esas palabras. Muy bien. A ver, jovencitos. Se está hablando en los dos textos del tema de los derechos de autor en el ambiente literario o artístico en general. Uno de ellos va a estar a favor de los derechos de autor y el otro va a estar en contra. A ver, vamos a leer. Texto A. No comparto la idea o el mito del autor
como creador, no comparto la idea o el mito del autor como creador y la ficción legal de un propietario de ideas o palabras. Creo, por el contrario, que son las corporaciones y los medios los que se benefician con estas ideas y principios. El mito del plagio, el mal o el delito en el mundo literario puede ser invertido. Los sospechosos son precisamente los que apoyan la privatización del lenguaje. Las prácticas artísticas son sociales y las ideas no son originales, sino virales. Se unen con otras, cambian de forma y migran a otros territorios. La propiedad intelectual nos subtrae la memoria y somete la imaginación a la ley. El derecho de autor se desarrolló originariamente en Inglaterra en el siglo XVII, es decir, 1600, no para proteger autores, sino para reducir la competencia entre editores. El objetivo era reservar para los editores perpetuamente el derecho exclusivo de imprimir ciertos libros. La justificación, por supuesto, era que el lenguaje en literatura llevaba la marca que el autor le había impuesto y que por lo tanto era propiedad privada. Con esta mitología florecieron los derechos de autor durante el capitalismo y establecieron el derecho legal de privatizar cualquier producto cultural, ya sean palabras, imágenes o sonidos. Como se ha dicho tantas veces, fue en los años 60 que Foucault, en primer lugar, y después Barthes y otros, mostraron que la función autor impedía la libre circulación y composición de ideas y conocimientos. Sin embargo, a partir de Lautréamont, las vanguardias del siglo XX, Dada y los surrealistas, ya habían rechazado la originalidad y postulado una práctica de reciclado y rearmado. Los ready-mades de Duchamp y los montajes con recortes de diarios de Tristan Tzara también rechazaron la idea del arte como esfera separada. Desde entonces, y en esa tradición, creo que el plagio es simplemente un procedimiento para pensar y escribir. Hoy, a partir de la revolución digital, el argumento ya no es que el autor es una ficción y que la propiedad es un robo, sino que las leyes de propiedad intelectual deben ser reformuladas. La tendencia es explorar las posibilidades del significado en lo que ya existe, más que agregar información redundante. Estamos en la era de lo recombinante en cuerpos, géneros sexuales, textos y culturas. Muy bien, jóvenes, aquí el autor del texto A no está de acuerdo de que existan los derechos de autor. Muy bien. Ahora vamos a leer al texto B. El autor del texto B sí está de acuerdo a la existencia de los derechos de autor. Los creadores y los trabajadores de la industria cultural comen, pagan un alquiler o se visten.
Es justo, por tanto, que si se dedican profesionalmente también a esta actividad, vean recompensada su labor. La mayoría no son ricos ni pretenden serlo, solo trabajan en el anonimato con la esperanza de conservar sus empleos, más aún si sus creaciones son demandadas. En la sociedad española existe cierta convicción de que las ideas son gratis, pero en la concepción y el desarrollo de estas intervienen diversos factores. Detrás de cada una de ellas hay personas que les dan forma. El futuro de la cultura reside en lograr un equilibrio entre todos los actores que están en juego. La cultura tiene que ser libre, pero no puede ser gratis. La libertad entendida dentro de un Estado de Derecho no debe estar reñida, no debe estar peleada con la justicia. Y que hay más justo que remunerar, y que hay más justo que remunerar a alguien por su trabajo. ¿Por qué respetamos sin llevarnos las manos a la cabeza las patentes industriales o farmacéuticas? ¿Acaso no es todo lo mismo? Ideas que se materializan en productos finales que se comercializan. En España, el 4,5% del PIB tiene que ver con el ámbito cultural, generando más de 600.000 empleos, de tal manera que la potenciación de las muchas industrias de la cultura, el cine, el libro, la música, etcétera, es clave para el desarrollo de nuestra economía. La defensa de la propiedad intelectual es igualmente básica para la promoción y difusión de la cultura. Velar por los derechos de autor significa apostar por más cultura y que ésta sea sostenible. Es necesario un consumo en el que autores y usuarios creen un espacio de convivencia. En este sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor realizan una labor imprescindible para asegurar que los creadores reciban una justa remuneración por sus obras, lo que les permitirá seguir desarrollando su trabajo, además de servir para proporcionar a los artistas formación y asistencia a la que de otra forma no tendrían acceso. La defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de justicia. Si bien requiere adaptaciones a los cambios tecnológicos y a los usos y hábitos de consumo contemporáneos. Muy bien, el texto B está a favor del derecho de autor en la literatura o en las artes, en la cultura en general. muy bien, jovencitos. Vamos a responder las preguntas. ¿Está bien? Primera pregunta. A pesar de tener opiniones contrarias, ambos textos discuten sobre una misma controversia, la cual puede sintetizarse bajo la forma de la siguiente pregunta. La E, me dice Grisel. La D, ¿no? Claro. La D, me dice Grisel. ¿Están de acuerdo con su compañera? Muy bien, Grisel. ¿Es oportuno el derecho de la propiedad intelectual en la actividad cultural? Esta es la respuesta. Ambos textos discuten sobre la misma controversia, ¿no? Si es oportuno el derecho de propiedad intelectual en la actividad cultural.
El texto A cree que no, el texto B cree que sí. La B es la respuesta. La D es la respuesta. Muy bien. En la 2, en el texto 1A, el término mitológica connota, mitología, connota, aquí está. Con esta mitología florecieron los derechos de autor durante el capitalismo. Dice, la justificación, por supuesto, era que el lenguaje en la literatura llevaba la marca que el autor le había impuesto y que por lo tanto era propiedad privada. Con esta mitología florecieron. Con esta mitología. Para el autor mitología tiene el sentido de mentira, ¿no? Tiene el sentido de mentira, de engaño, es decir, de argucia, de argucia. Muy bien, señoritas, perfecto. En la 3, de la noción del plagio como un procedimiento creativo propuesta en el texto 1A, es válido inferir qué cosa. La C, me dice Grisel. ¿Están de acuerdo con su compañera? El autor del texto A sostiene que él considera que en la literatura o en el arte en general no existe el plagio. Más bien el plagio es una herramienta de la creatividad. Por eso poner los derechos de autor es restarle libertad a los artistas. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice Grisel. De la noción de plagio como un procedimiento creativo propuesta en el texto 1A, es válido inferir que, ahí está, justamente lo que te decía, el derecho de propiedad intelectual podría poner límites, podría limitar el ansia de exploración artística. La C es la respuesta. Muy bien, Grisel. En la 4. Es válido sostener que ambos textos coinciden en asumir que la propiedad intelectual, aquí te está preguntando por el punto de coincidencia, es decir, ¿en qué sí están de acuerdo los hablantes? ¿En qué están de acuerdo los hablantes del texto? La D, me dice Grisel. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos? ¿En qué coinciden los hablantes? A ver, a ver, a ver. La D, muy bien, Grisel. Requiere ser reformulada a partir del arribo de las nuevas tecnologías. Si no me equivoco, está en la parte final de ambos textos. Dice, hoy a partir de la revolución digital, el argumento ya no es que el autor es una ficción y que la propiedad es un robo, sino que las leyes de propiedad intelectual deben ser reformuladas a partir de la revolución digital. Texto A. Texto B.
A ver, ¿dónde está esa parte? Aquí está la parte final también. Si bien requiere adaptaciones a los cambios tecnológicos, se refiere a los derechos de autor y a los usos y hábitos de consumo contemporáneos. Muy bien, la D es la respuesta. Los dos autores coinciden en este punto. Pregunta 5. Si en el ámbito de la argumentación del texto B, ¿no? Desde el punto de vista del texto B, la práctica cultural renunciará a producir objetos específicos cuando. Si en el ámbito de la argumentación del texto B, la praxis cultural renunciara, ¿no? Renunciara a producir objetos específicos, entonces, ¿cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta aquí? Se refiere al punto de vista del texto B, no del texto A, ¿no? ¿Cuál sería? Si en el ámbito de la argumentación del texto B, la praxis, la práctica cultural, renunciar a producir objetos, muy bien, aquí sería la B. Renegar de las limitaciones legales impuestas al arte podría ser un acto legítimo. Muy bien, Grisel. B de bar. En la número 6, respecto al rechazo de la propiedad intelectual defendida en el texto A, es incompatible afirmar que tal derecho es inherente la actividad productiva de los autores, ya que, ¿cuál será aquí la respuesta? Acá te preguntan por lo incompatible, ¿no? Lo incompatible. O sea, lo que contradice al texto. Con respecto al rechazo de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? Aquí lo incompatible, jovencitos, es la B también. No, la B es compatible más bien, ¿no? Nos preguntan por lo incompatible. La D, su aparición se mantuvo al margen de la actividad del mercado editorial. No surgió al margen de la actividad del mercado editorial, según el texto, sino surgió a propósito de la actividad del mercado editorial, ¿no? Se dice que la idea del derecho de autor no le surgió la idea a los autores, sino a los editores. La D es la respuesta. En la 7, jovencitos, en el texto 1A, el término viral sugiere, a ver, vamos a buscar acá el término viral, dice,
Las prácticas artísticas son sociales y las ideas no son originales, sino virales, ¿no? Pasan de una persona a otra. ¿A qué hacen referencia entonces? En el texto, el término viral sugiere pertenencia, irrelevancia, anquilosamiento, dinamismo. Si pasa de una persona a otra con rapidez, dinamismo. Muy bien. La D de dedo. Perfecto. A ver, en la 8. Si desde el Renacimiento se hubiera demostrado sin lugar a duda que la originalidad es una virtud imposible de conseguir en el ámbito de la cultura, a ver, aquí te ayudo. Aquí la respuesta es la A, el intento de privatizar la obra literaria habría carecido de su principal argumento. 8A de avión. En la 9, en el texto B, el término reñido es opuesto a una situación. Reñido tenía el sentido de peleado, ¿no? Lo opuesto a reñido o peleado es concierto. Concierto en el sentido de acuerdo, de concordia. La D. Y la última, jovencitos, para concluir el día de hoy. Respecto de su argumentación, es incorrecto afirmar que el texto B sustenta su defensa de la propiedad intelectual en una idealización del trabajo creativo debido a que incompatible, dice, ¿no? La B, observa que un autor pueda subsistir sin aprovechar la rentabilidad de sus obras. La 10 es la B, B de barco, B de barco. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos desarrollado la clasificación de los textos por su intención o por su discurso. Muy bien, más adelante vamos a profundizar en los llamados textos argumentativos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, señoritas jóvenes. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.